Estamos hoy recordando lo que aconteció hace un poco más de 2000 años allá en Israel. Y usted mira al frente y va a encontrar aquí tres figuras. Y esas tres figuras nos van a llevar a hacer un paseo espiritual, mental, hasta el día glorioso del encuentro con Cristo Jesús. ¿Sí? Y es verdad, eso es una de las primeras cosas que debemos tener bien claro, ¿verdad? Es cierto que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esto fue un asunto, una idea de una mezcla con el paganismo y en el deseo de querer unir a los paganos con los cristianos. Y entonces, eso es una gran realidad. Pero un hecho histórico que no podemos negar es que el Señor Jesucristo nació. Y si Jesucristo no hubiese nacido, no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Y si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, pues evidentemente no habría esperanza para nosotros los pecadores. Por esa razón, es tiempo de recordar el mayor don que Dios hizo por la humanidad, el mayor don de todos para nuestra salvación. Ahora, yo empecé el tema el jueves y por eso a mí me gusta invitar a los hermanos que vengan el jueves, porque el jueves empezamos el tema y hablamos acerca de el poder del arrepentimiento, ¿verdad? El poder transformador del arrepentimiento. Y vamos a ver qué tiene que ver con todo esto que les acabo de decir. Porque cuando miramos a nuestra experiencia de vida, a nuestra experiencia como cristianos, entonces decimos, pero bueno, pues, ¿cómo empezó toda esta situación de dolor, de sufrimiento, de pruebas que está viviendo el ser humano? Y pues no nos queda otra más que ir a nuestra fuente primaria, que es la palabra de Dios. Y la Sagrada Escritura nos dice allí que el Señor desde el principio creó al hombre en un completo estado de paz, de libertad, de luz, de perfección, pero a consecuencia del pecado, entonces el hombre pues fue arrebatado del plan de Dios y fue tomado para ser prisionero y esclavo del enemigo. Y desde ese momento, déjenme decirle que a Dios nada le toma por sorpresa. Dios es Dios, eterno, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, y por eso es que la Sagrada Escritura dice allí en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15, nos muestra una vislumbre de lo que sería el plan de salvación para la humanidad y cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Y dice la Escritura en Génesis 3:15, abran sus Biblias, vamos a abrir sus Biblias, prendan sus Biblias, les digo a otro, ¿verdad? Prendan sus Biblias, actívelas y vamos a ver allí Génesis 3:15, porque dice la Escritura allí, y pondré enemistad, está el Señor hablando con la serpiente y le dice entonces el Señor a la serpiente en Génesis 3 y el capítulo 15, pondré enemistad entre ti, ¿y qué? Entre ti y la mujer. Y dice además la Escritura, allí en el versículo 15, dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Si nosotros queremos, hermanos, encontrar un texto de la Biblia que resuma en pocas palabras el plan de salvación, es ese texto de Génesis 3:15.
porque ya allí el Señor estaba profetizando para nosotros lo que va a ocurrir en el futuro, cómo Jesús iba a venir a este mundo, cómo iba a hacerse uno como nosotros y cómo iba entonces a experimentar y a pasar por la experiencia y por la prueba que nosotros los seres humanos pasamos. Así que Jesús, en el nacimiento de Jesús, en el pesebre de Belén, como ustedes lo han visto en las imágenes, en las diferentes figuras, en ese pesebre de Belén está el cumplimiento de la promesía del Mesías prometido. El Mesías prometido y esperado por Israel. El pueblo de Israel estaba esperando la venida de un libertador que viniese a traer esperanza y que viniese a dar luz y a dar a cambiar el estado de las cosas. Y eso lo podemos encontrar confirmado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Vamos a ir de nuevo allí al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo número 2, y entonces vamos a encontrar allí lo que dice el capítulo 1, capítulo 2, perdón, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por quién dice la Escritura? Por el profeta. Ahí está. Y entonces dice el versículo 15, dice el versículo 15, y estuvo allá porque no solamente se había profetizado que Jesús iba a nacer en Belén, sino que se había profetizado que era necesario que Jesús fuese a Egipto y que de Egipto habría de venir nuevamente, y eso lo encontramos en el versículo 15. Vean ustedes, dice: y estuvo en Egipto. ¿Por qué fue a Egipto? ¿Por qué? Bueno, porque tuvo que huir de la persecución del rey Herodes, y que se había dispuesto a matar a todos los niños menores de 2 años. Allí encontramos una de las primeras genocidios, pudiésemos mencionarlo, de los que habla el Nuevo Testamento, como el rey, sin tener compasión alguna, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y piensa en su bebé que tiene en sus brazos, y que llegan los soldados para quitárselos. Menores de 2 años. El Señor entonces inspiró a José y a María para que fueran a Egipto, y entonces de Egipto habría de regresar. Y dice entonces la Escritura en el verso 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. ¿Por medio de quién? Por medio del profeta. Vean, ya todo estaba profetizado. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, vean que no solamente esa profecía se cumplió, sino que cuando el Señor Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, estaba rememorando el bautismo por el cual había pasado el pueblo de Israel en su travesía y pasar por el Mar Rojo y ser bautizado en el Mar Rojo. Y cuando Jesús, después del bautismo, fue al desierto para estar en el desierto, ¿cuántos días y cuántas noches? 40 días y 40 noches, estaba rememorando justamente la experiencia del pueblo de Israel, que había pasado ¿cuántos años en el desierto? 40 años, 1 año por cada día que los espías habían ido allá a revisar la tierra, y que por su falta de fe y su falta de confianza ellos no quisieron ir. Así que
Jesús, en su nacimiento, en el pesebre, en su vida, encontramos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero hay una profecía que no se cumplió. Y no fue con Jesús. Está en Deuteronomio capítulo 4 y en los versículos 5 al 8. Vamos a buscarla. A ver, abran sus Biblias y vamos a buscar allí Deuteronomio, el capítulo número 4 y los versos 5 hasta el 8. Muy bien, allí lo encontraron y dice, mirad, yo os he enseñado estatutos. Está el Señor hablando por medio de Moisés al pueblo y entonces le dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y dice, y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que Dios había dispuesto que el pueblo de Israel fuese una nación escogida por medio de la cual su luz pudiese brillar para toda la humanidad. Y por eso es que allí el escritor Moisés, él está diciendo y rememorando lo que hubiese ocurrido con ellos si no hubiesen sido rebeldes al mandato de Dios. Dice, la gente dirá, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y que guarde este pueblo sus mandamientos y que sea un pueblo sabio, entendido y una nación grande. Así que Dios deseaba que el pueblo de Israel se convirtiese en una nación que hubiese puesto en práctica los principios de la palabra de Dios y como consecuencia todas las naciones pudiesen ver en Israel el cumplimiento y el significado de lo que es verdaderamente ser parte del pueblo de Dios. Pero tristemente esa profecía no se cumplió en el pueblo de Israel. Israel como nación todavía sigue esperando que venga el Mesías. Están por allá en la espera, no sé qué haciendo allá en guerra y matando y haciendo sus cosas, ¿verdad? Como nación y políticamente hablando. Pero Jesús, en Jesús y en su nacimiento y en su experiencia sobre la tierra, vino Él a cumplir lo que Israel no cumplió. Vean esto, Israel no cumplió la profecía, pero el nacimiento de Jesús y su vida y su experiencia sobre la tierra, entonces nos muestran que en Jesús está el cumplimiento de lo que Israel no hizo. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Volvamos a Mateo, el capítulo 4, ¿verdad? Allí Mateo 4 y los versículos 16 y 17. Vean lo que dice la Sagrada Escritura. Mateo 4, 16 y 17 dice, el pueblo asentado en tinieblas, y aquí se está refiriendo a Jesús ya. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran ¿qué? Gran luz. ¿Cómo estaba el pueblo, hermano? ¿Cómo estaba el mundo? En tinieblas. Y con el nacimiento de Jesús, dice la Escritura, el pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice que pasó con ellos? Dice que luz les resplandeció. Y dice además,
desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Y qué era el mensaje de Jesús? ¿Se dan cuenta del mensaje del jueves? Cuando usted ve en el calendario que el pastor predica jueves y viernes, el pastor tiene algo por ahí. El pastor va a comenzar su sermón el jueves y lo va a terminar el sábado. Así que el que no vio lo puede ver por Facebook, porque yo vi que por ahí los muchachos lo pusieron, ¿verdad? Así que vean ustedes, tengamos claro hasta aquí entonces, el pueblo y el mundo estaba como en tinieblas, y además dice la escritura que estaba en región de sombra de muerte. ¿Región de qué? De sombra de muerte. No le pasa a su casa, usted ubíquese mentalmente en su casa allá, y en su habitación donde usted duerme, o en cualquier parte de la casa, y usted ubíquese mentalmente por dónde sale el sol y por dónde se oculta, y qué habitaciones de su casa, o qué área de su casa reciben luz del sol. Que dicho sea de paso, abran las ventanas para que reciba la luz del sol y ahorren energía en esta época, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde le llega y a qué habitaciones no le llega luz? Por lógica está la pregunta, ¿cuáles son las habitaciones o las áreas de la casa que están más calientitas? ¿Cuáles serían? Indudablemente las que reciben la luz del sol, ¿verdad? Porque aún en medio de este frío, usted sale con este frío a 30 y allí abrigado con chaqueta y todo, y le resplandece el sol. Cuando usted va en el carro y usted siente que el sol le quema allí la cara, ¿verdad? Porque eso sucede. Entonces, en esa región de sombra hay frío, y como consecuencia, dice la escritura, hay muerte. Y por eso a este mundo, a ese pueblo de Israel que no había cumplido su promesa, y para la humanidad la gran luz le resplandeció. Y entonces desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir entonces ¿qué? Arrepentidos, hermano. Así que el mensaje de Jesús, que nació en el pesebre de Belén, que recorrió aquí todo esto hasta llegar a la cruz del Calvario, y aún después del Calvario ese mensaje corre hasta nuestros tiempos, 2000 años después, es el mensaje que llama a la humanidad, que llama a las personas, que llama a cada ser humano que se encuentra ¿cómo? ¿En dónde? En tinieblas, se encuentra en oscuridad, para que abra las ventanas de su corazón y reciba la luz de Cristo Jesús. Miren qué hermoso. Y les quiero dejar de tarea, busquen allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los primeros 10 versículos, y ustedes vean cómo se cumple lo que les estoy mencionando, porque dice una y otra vez que vino la luz a este mundo y este mundo estaba en tiniebla. Y vino el Señor, gracias hermano, muy amable. Y vino el Señor con su luz, y esta luz fue rechazada por los hombres, porque los hombres quisieron quedarse envueltos en medio de las tinieblas. Así que, vean ustedes, no sé aquí, pero sé que muchas, pues no digamos muchas, pero hay personas que les gusta, claro, tener ventanas con ese tipo de cortinas que son cero transparencia de luz, ¿verdad? Sobre todo porque no quiere que la luz, si quiere tener toda oscuridad, y vive en completa oscuridad. Pero cuando resplandezca la luz del sol, abra las ventanas de su cuarto, de su casa, para que entre la luz del sol y pueda entonces traer calor, pueda con su luz, el sol pueda matar todas las bacterias y los virus y los hongos que estén escondidos por allá en esa parte oscura donde no resplandece, y pueda salir de allí todo, aún hasta el mal olor. Se encierra en la oscuridad, pero cuando se abre la luz, entonces la luz del sol resplandece, y
Dios desea, hermano, que ustedes y yo podamos abrir nuestros corazones para que brille en nuestra vida la luz de Cristo Jesús, que ha nacido en el pesebre de Belén hace 2000 años. Y sí es verdad, mire, hermanos, el gran error de muchas personas es que han agarrado esta época del año que no nació Jesús, pero que se recuerda el nacimiento de Jesús, y lo han agarrado es para soltarse. Vamos a celebrar la Navidad, y se van a celebrar la Navidad. Ya saben esta señal, ¿verdad? Y vamos a celebrar la Navidad, y entonces se van y se vuelven locos comprando como que nunca más fueran a abrir las tiendas, y se gastan y se endeudan hasta aquí. Esta es otra señal, ¿verdad? Usted sabe, hasta aquí se endeudan. Vamos a celebrar la Navidad. Entonces la Navidad es pues llenarnos de comida, pero se nos olvida que la Navidad del nacimiento de Jesús nos recuerda que el cielo mismo se vació en Cristo Jesús. El cielo mismo se entregó en Cristo Jesús al venir a nacer como un niño desamparado. No en una clínica o en un hospital aquí con allí con cama, y entonces llega la enfermera y quiere que le traiga una cobijita caliente. No. Ahí estaba la pobre María que no encontraba, no hubo posada para ella, no hubo lugar. Y Jesús en ese bebé que nació, el cielo se vació, hermano, como el más grande regalo de Dios para la humanidad. Y por eso dice la Escritura, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermanos? Que muchas veces nosotros, 2000 años después, muchos queremos seguir viviendo en las tinieblas de este mundo de pecado. Queremos seguir viviendo en la oscuridad. No queremos que la luz nos resplandezca. Estamos tan acostumbrados a vivir, hermanos, en la oscuridad, que cualquier rayito de luz nos encandila la vista. Preferimos quedarnos aquí en la oscuridad. Preferimos quedarnos en las tinieblas, pero las tinieblas es región de sombra de ¿qué? Dice ahí el versículo 16. Es región de sombra de muerte, hermano. Así que el primer mensaje que yo quiero dejar con ustedes aquí esta mañana es el mensaje de que abra las puertas de tu corazón para que la luz de Cristo Jesús resplandezca en tu vida. Y lo primero que Jesús hizo cuando Él comenzó a predicar, y es a decir, Él no empezó a decir, miren, ahí está, la Biblia lo dice, no es Vargas. Pero la Escritura no comenzó allí. Jesús no comenzó a decir, aquí estoy con los brazos abiertos, te ruego que vengas. Jesús te ama y te quiere y está aquí con los brazos abiertos, así como a veces algunos predicadores hacen, ¿verdad? Porque a veces me pregunto, oye, yo no encuentro en la palabra de Dios, de verdad, hermano, y si usted lo consigue, ubíqueme a mí, pero yo no encuentro una parte en la Biblia donde el Señor Jesús esté allí rogándole a la gente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cuando se encontró con el chiquitín, Zaqueo, ¿qué le dijo? Mira, Zaqueo, bájate de allí porque esta noche es necesario que yo vaya a tu casa y coma en tu casa. Bueno, Señor, déjame pensarlo, yo le aviso. Algunos por ahí cuando, mira, hermano, quiero ir a visitarte, quiero ir a hablar. Yo le aviso, pastor, déjeme, yo le aviso. Y ese yo le aviso es como, es una forma muy elegante de decir, pastor, no quiero su visita, no quiero que, yo le aviso. Y a veces pasa con Jesús lo mismo, pero lo primero dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y cuál era el mensaje de la palabra? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Aquí estoy con los brazos abiertos, ven a Jesús, ven a Jesús. Hermano, ¿quién necesita de la salvación? ¿Jesús necesita la salvación? ¿Dios necesita de la salvación?
¿Quién está en tinieblas? ¿Quién vive en pecado? ¿Quién vive su vida medalaganariamente? ¿Quién vive su vida por ahí coqueteando con las cosas de este mundo? ¿Quién? ¿Quién, hermano? ¿Quién? Nosotros. Y por consecuencia, el Señor nos dice en su palabra, el niño de Belén que creció y empezó su ministerio, empezó diciendo: arrepentíos, hermano. Y para arrepentirse, yo necesito ser consciente de que yo soy un ¿qué? Un pecador, hermano. Y como decía el jueves, algunos dicen: yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, al que puedo ayudar yo ayudo. Pero es que esos hechos son justamente eso, hechos pecaminosos. Pero el pecado está ¿dónde? Aquí en mi mente, porque en mi mente está llena a veces de malos pensamientos, de egoísmo, de orgullo, de soberbia, de vanidad, como mencionaba el jueves allí en el tema. Así que, hermano, el Señor Jesús establece su reino, y en Cristo Jesús, que nació en Belén, se halla el cumplimiento de lo que Israel como nación no cumplió. Miren qué tremendo, hermano. Por eso el mensaje del pesebre no se termina allí. Eso es una idea que no corresponde, porque a veces nos acordamos de Jesús solamente cuando. El 24 de diciembre, cuando se prenden las lucecitas y se haga el pesebre. No, hermano. Jesús no se quedó bebé. Jesús creció, se hizo hombre y empezó a predicar para salvar a la humanidad, hermano. Así que en Jesús se halló el cumplimiento de la profecía que Israel no cumplió. Ahora, el Señor Jesús, a fin de establecer su reino, porque el plan era que Israel fuese un reino de luz para el mundo, el Señor Jesús lo vino a hacer. Y vean allí, versículo 19, Mateo 4:19, dice la Escritura. Y le dijo Jesús, porque ¿qué hizo Jesús para establecer su reino? Número uno, dice allí Mateo 4:19, y le dijo, porque dice la Escritura que estaba andando junto al mar de Galilea y vio allí a Simón, Pedro y a Andrés su hermano y a los que echaban la red en el mar, que eran pescadores. Y le dijo, ¿qué le dijo? Venid ¿de qué? En pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres, hermano. Me gusta eso. El Señor Jesús mire, Él no dice: venid en pos de mí y siéntense bien cómodos y véanme cómo yo pesco hombres. No, esa es una versión apócrifa. El Señor Jesús dijo: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Eso fue lo primero que hizo. Ahora, aparte, también dice la Escritura, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? ¿Qué dice la Escritura? Y los sanó, hermano. Endemoniados, enfermos, atormentados, lunáticos. Hermano, ¿se parece ese texto que acabo de leer? ¿Se parecerá algo a nuestra sociedad actual? Hermano Feliciano, ¿se parece? Enfermos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Pero cuando todos iban y se encontraban con Jesús que recorría, dice la Escritura que el Señor, ¿qué hizo con ellos? Los sanó, hermanos. Yo creo de todo corazón, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso,
que se hizo hombre, Jesús de Nazaret. Vivió como nosotros, pero su vida es un ejemplo para enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir la vida cristiana. Amén. Su vida es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo vivir? Pero a veces en la experiencia del ser humano en la actualidad, vivimos la vida pensando que tenemos un Diosito y chiquitico oh sí, Jesús partió el mar rojo, oh qué linda historia, oh sí, Jesús sanó al ciego allá, oh qué hermoso, oh sí, Jesús multiplicó los panes y los peces, oh gloria a Dios, sí, Jesús lo multiplicó. Oh, pero aquí hay trabajo, pero tienes que venir a trabajar los sábados. Oh, bueno, Señor, tú me tienes que comprender, es que necesito pagar los biles y necesito esto y necesito aquello. Señor, yo sé que tú me entiendes. ¿Y dónde quedó mi fe? ¿Y para dónde agarró la fe? ¿Y qué pasó con la fe? ¿No era que teníamos mucha fe? ¿Y dónde? ¿Qué se hizo? ¿Dónde? ¿Cuándo yo voy a ver el milagro de Dios multiplicarme los peces? ¿Cuándo yo voy a ver el milagro de Dios sanándome? ¿Cuándo yo voy a ver el milagro de Dios en mi vida supliendo lo que a mí me falta? Si apenas me viene un pequeño aguijón de una avispa y ya mi fe. Hermanos queridos, en el nombre del Señor Todopoderoso, tú no eres un hijo por allá, eres hijo del Dios del cielo y de la tierra. Y el Señor, hermano, hace milagros en nuestra vida todos los días. Cuando usted abre las puertas de su nevera y usted encuentre allí al menos las tortillas, gloria a Dios, hermano, porque es un milagro del Señor. Cuando usted abre, ya usted se mete en la ducha, mire, bueno, quizás cada quien vive conforme a su cosmovisión de la vida, ¿verdad? Y de dónde viene. Pero cuando yo recuerdo de dónde vengo, hermanos, allá, que mi padre dice que en las mañanas me tocaba que pararme a bañarme con totuma, de esa, ¿cómo le llaman en México? Sí, de esa, ¿verdad? De esa que era ir allá a pararme a las 5 de la mañana a bañarme con totuma, pero ahora yo me meto en mi baño, en mi regadera con agüita caliente. Gracias a Dios, Señor, gloria a Dios, tú me das más de lo que yo merezco. Cuando yo me siento y me pongo mis zapatos, Señor, yo allá no tenía, pero andaba pata en el suelo. Entonces, ¿hace o no hace Dios milagros en nuestra vida, hermano? ¿Es capaz Dios de suplir lo que a nosotros nos falta o no? Entonces, hermanos, cuando vengan las pruebas, como dicen, es en México que dicen, no arrugue, hermano. No arrugue. ¿Sí o no, hermano Ranferi? Hermano querido, Señor, tú eres mi Dios todopoderoso. Yo soy tu hijo. Tú naciste en el pesebre de Belén y tú prometiste que ibas a cuidar de mí. Y Señor, yo soy tu hijo fiel y te sirvo. Señor, muéstrame tu mano poderosa. Súpleme, Señor, ayúdame. Nada de ese cuentico de que, bueno, Señor, tú me tienes que comprender que solamente el sábado hasta mediodía, o no, Señor, no, yo no estoy casado, mire, mira las cosas, es que, mire, el Evangelio de Cristo Jesús es tan real para nosotros hoy, hermano. Me encuentro con una pareja, 25 años de convivencia, ya sus hijos grandes, ya tienen nietos. Y entonces, bueno, qué bendición que usted ya tiene nietos y todo. Y hermano, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué usted no se ha bautizado ni le ha entregado su vida al Señor? No, es que no nos hemos casado. ¿What? Tiene 25 años, ya tiene hijos y nietos y no se han casado. No, ¿y por qué no se han casado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? No, pastor, es que tengo que pensarlo. ¿What? Tiene 25 años. ¿Y qué es lo que usted tiene que pensar? Dicho sea de paso, mis queridas damas que están aquí, que me oyen. Mire, si un hombre, y ojo caballero, si un hombre ama a una mujer,
Trátela con dignidad y llévela allí. Y si no sabe cómo, dígale al pastor. El pastor sabe dónde casarlo y conseguirle la licencia, y con los ancianos le hacemos, y aquí en la iglesia le hacemos el pastel. Pero no deje, sí, aquí vimos 5, 8, 10, 15, 20 años de nuestra vida viviendo en fornicación, en pecado allí, y entonces así pretendo que el Señor venga y me salve. Olvídate de ese cuento, hermano. Por eso, ¿cómo comenzó Jesús ahí? Después que salió del pesebre de Belén, fue al desierto y estuvo ayunando allí 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo? ¿A qué se paró el Señor a predicar? ¿Cómo empezó Jesús? Arrepentíos, hermano, arrepentíos. Ha llegado el momento, mis queridos hermanos y hermanas, de empezar a poner nuestra vida en orden, porque Cristo Jesús viene muy pronto. Amén. Cristo Jesús viene pronto, hermano. No es tiempo de estar vacilando. No es tiempo de estar allí pensando en que primero me voy a construir la casa allá en Guatemala y mi plan es comprarme una finca con 200 vacas y después que levante una casa de 4 pisos y tenga negocio en el primer piso abajo y una casa a lo americano allá. Entonces ahí sí me voy. Algunos han pasado su vida aquí, hermanos, partiéndose el lomo y se regresan allá enfermos, diabéticos, con ataques del corazón. Voy a disfrutar la vida. Y se fue todo diabético allá, que lo van picando a pedazos. Le dio un infarto. Por el amor de Dios, hermano. El bebé Jesús que nació en el pesebre de Belén, hermanos, Él está, hermanos, anhelando que tú y yo nos arrepintamos y le entreguemos nuestra vida. La caída de Adán, hermanos, fue el evento que puso la tierra bajo el control efectivo de Satanás, hermano. La caída de Adán. Pero en Cristo Jesús, el nuevo Adán, un nuevo hijo de Dios, que ahora ha entrado en escena para revertir los efectos de la caída del pecado y reclama el dominio sobre la tierra. Así que por eso Satanás era el príncipe de este mundo, pero con la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, el Señor Jesús le arrebató a Satanás el dominio de esta tierra. Y lo que el enemigo está haciendo ahora es simplemente dando sus últimas, dicen en mi país, sus últimas pataleadas. Pero hermanos, el Señor Jesús mostró su amor hacia el mundo. Y por eso cuando miramos y usted mira la imagen de la cruz, entonces ahí entendemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y el Salmo, el profeta Isaías en el capítulo 53 dice que Jesús fue como cordero al matadero. Los pecados de la humanidad fueron sobre él, sellando el pacto con su muerte en la cruz. Jesús ha vencido al usurpador príncipe de este mundo y ha devuelto la tierra al señorío humano. Así que eso lo expresó el Pablo allí en Filipenses 2, del 5 al 11, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios no estimó como cosa que aferrarse a la gloria divina, sino que se despojó y se hizo hombre y fue derechito a la cruz del Calvario, hermanos, para salvar a la humanidad y traer esperanza de salvación y vida eterna. Por eso, cuando usted y yo veamos una cruz, inmediatamente tiene que llegar a nuestra mente cuánto nos ama Jesús, cuánto nos ama Dios. Pero no solamente eso, nos tiene que llegar a la mente cuánto valemos nosotros, cuánto valemos para el Señor. Porque pues la Biblia dice que nosotros no somos hermanos y si es necesario el hermano debe estar dispuesto a dar la vida por su hermano. Pero ¿por quién usted daría la vida? Hermana Franceli, ¿usted por quién daría la vida? Bueno,
A ver, vamos a ayudar un poco. A ver, ¿por quién daría la vida, hermano Ranferi, usted? ¿Por quién daría usted la vida? Piense en su más cerquita, pues ya le ayudo, hermana, lo más cerquita suyo allí. Ahí está, usted estaría dispuesta a dar su vida ¿por quién? Por sus hijas, ¿verdad? Por sus nietos, que son sus más amados. Yo fui ahí al hospital a ver ahí a Rafa esta semana, que estaba ya todo estropeado. ¿Quién estaba ahí al lado? ¿Quién hubiese deseado haber tenido ese accidente en vez de su hijo? ¿Quién? Ahí estaba su mamá. Y miren, Jesús mostró su amor, hermano, que Él vino y murió en la cruz del Calvario para decirnos cuánto nos ama, pero también para decirnos cuánto valemos, hermanos. Cuánto valemos. Por eso, hermanos y amigos, no desperdiciemos nuestro valor, el valor que Dios nos dio en las cosas de este mundo, en los vicios de este mundo, en los jueguitos de este mundo, en el pecado de este mundo, hermanos. Porque nosotros, sin darnos cuenta, damos rienda suelta a nuestra vida de pecado, a nuestros hábitos e inclinaciones pecaminosas, pero lo que no nos da, y pensamos que la estamos disfrutando, eso lo estamos gozando, muy bueno. Pero lo que no nos damos cuenta es que el enemigo ya nos ha puesto la soga aquí al cuello y la va ¿qué? Apretando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y no nos damos cuenta que estamos al borde del precipicio y que en el momento menos esperado el enemigo lo único que hace es hacernos por la espalda así, plic. ¿Y cómo vamos a quedar? Colgando del precipicio. Eso es lo que él desea. Por eso, hermano, está ahora, yo quiero decirte en el nombre del Señor, que tú y yo valemos mucho, valemos la sangre preciosa de Cristo Jesús, el mismo Jesús que nació en el pesebre de Belén, pero que vino a morir en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos, ascendió a los cielos, hermano, y está a la diestra del Padre. Y está como nuestro abogado defensor. Y por eso dice el apóstol Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, entonces ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. Así que, mi querido, si usted sabe, porque aquí nadie lee el corazón, solamente Dios, a nadie podemos ocultarnos, sino solamente de nadie. Delante del Señor estamos totalmente desnudos, naked. ¿Sí? A Él no le podemos ocultar nada. Entonces, si tú te das cuenta de lo que hace, hoy te invito para que acudas arrepentido a los pies de Cristo Jesús y decidas hoy, en el nombre del Señor, empezar una nueva vida en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, hermano. Una vida totalmente transformada, una vida diferente. Hermanos queridos, es tiempo de cambiar. Es tiempo de permitir que el Jesús de Belén, que el Jesús del Calvario se convierta en el Rey de tu corazón y de mi corazón. Nada de tener a Jesús por ahí a los laditos y yo busco a Jesucito solamente cuando estoy en la angustia, nada más. Y de resto me olvido de Él, sino tener a Jesús en el corazón 24/7. Y dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2, 11 y 12, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, reinaremos con Él. Y allí vamos a otra parte, hermano. Aquí en el centro, miren acá el centro. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué sufrir? ¿Pero por qué a mí, Señor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué me viene esta prueba? A veces uno se pregunta, ¿no termina uno de salir de una? Ya se mete a la otra, vería acá y Señor, ¿pero por qué? Dice el Señor en su palabra, si sufrimos, ¿también qué? Reinaremos. Pero sufre como cristiano, hermano. No sufra porque te agarró borracho por allá la policía y entonces ahí sí,
Ahí sí, ay Señor, estoy arrepentido. Ay, Señor. Sufre como cristiano dando buen testimonio, hermano, en tu trabajo, en tu hogar, en la escuela, en donde viva. Sufre como cristiano. Si has de sufrir vituperio, súfrelo por causa del reino de Cristo Jesús, hermanos. Oh, mis apreciados, muy pronto el Señor Jesús vendrá. Él lo ha prometido. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ah, hermanos, el Cristo del Calvario resucitó, y cuando iba ascendiendo, allí quedaron los apóstoles así. Y los varones, los ángeles, miren ustedes, ¿qué andan allí? ¿Qué? No se queden allí. Ese mismo que ustedes acaban de ver ir hacia el cielo, así como le habéis visto ir, así vendrá nuevamente, hermano. Así vendrá. Así que, hermanos, la verdadera vida todavía comienza. Si ustedes y yo creemos que estamos viviendo la verdadera vida, no. La verdadera vida comenzará cuando Cristo Jesús venga. Cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Y cuando podamos, como las vírgenes prudentes, estar preparados para estar con el Señor, hermano. Él lo ha dicho ahí en su palabra, hermanos. Y quiero leer con ustedes este último texto de la Escritura. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Dice la palabra de Dios. El apóstol Juan dice allí: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que, mis queridos hermanos, preparémonos para ese momento. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa que está ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, hermano. Así que muy pronto, hermano, este mundo de dolor, de sufrimiento por el que tenemos que vivir, hermanos, muy pronto terminará. Pero no dejes tirada la cruz a mitad del camino. Jesús dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿y qué? Y tome su cruz y sígame. Y entonces dice allí, además, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Fieles y verdaderas, hermanos. Así que si todo lo anterior se cumplió, si las profecías del nacimiento de Jesús en el pesebre se cumplió, si la profecía de la muerte de Jesús en la cruz se cumplió, ¿por qué va a dejar de cumplirse la promesa de su segundo advenimiento? No, Él no va a fallar a su palabra. Y entonces dice el verso: y el que estaba, bueno, ya se lo leí, ¿verdad? Todas sus palabras son fieles y verdaderas. Y Él me dijo: hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y aquí viene lo más lindo de todo, hermano. Oídos, presten atención, por favor. Al que tuviere sed, yo le daré, ¿cómo? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, ¿qué va a pasar con él? Heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Pero los cobardes, incrédulos, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya sabemos lo que pasará, pero yo quiero decirles esta mañana algo muy especial. ¿Saben de qué lado los veo a todos ustedes? ¿Saben dónde yo los veo? Mis ojos de la fe me permiten verlos a ustedes, no en el lago de fuego, como homicidas, fornicarios, borrachos, idólatras, no. Mis ojos de la fe me permiten verlos a ustedes como hombres y mujeres transformados, sedientos de la palabra de Dios, buscando beber del agua de la vida y dispuestos a salir esta mañana de este lugar como vencedores en Cristo Jesús, hermano. Muy pronto la promesa de su segundo advenimiento se cumplirá. El Señor Jesús vendrá. Le escucharemos venir, sus trompetas se oirá por todas partes. Y entonces, hermano, esta vida como la conocemos terminará, pero la vida eterna comenzará. Y yo quiero invitarles esta mañana, mis hermanos, para que nuestros ojos y nuestra mente vayan del pesebre hasta la cruz y llegue hasta nuestro tiempo, hasta nuestras vidas hoy, y podamos resolver hoy en nuestros corazones, prepararnos, porque el Señor Jesucristo está muy cerca, hermano. Él está a las puertas. El Señor viene, hermanos. Y yo quiero verte allá, mi querido. Yo también quiero estar allá. Nadie tiene asegurado esto, hermano. Todos los días tenemos que asegurarlo, hermano, viviendo nuestra vida para Cristo Jesús. No en 5 o 10 años cuando nos vayamos de nuevo para allá, para la tierrita, no. La hora de vivir para Jesús, la hora de servir a Jesús, la hora de permitir que Jesús sobre nuestra vida es ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora, hermano, hoy es tiempo de empezar, hermano, a prepararnos para el reino. Si somos ciudadanos del reino, vivamos como ciudadanos del reino, preparémonos para caminar con Jesús en el reino que muy pronto le establecerá. ¿Quién quiere estar con Jesús en ese reino de gloria? Gloria a Dios, hermanos. ¿Aquí ustedes quieren estar con Jesús? Dios les bendiga grandemente, mis hermanos.